Buenos días, maestros y compañeros. En esta presentación hablaremos sobre los cultivos básicos. Mi equipo está conformado por Moisés Delgado Rodríguez, Fidel Guadial Mendoza, Alan J. Preciado Guzmán, Javier González de León y su presentador Diego Ariel Chávez Cárdenas. Le vengo a exponer algunas de las características del cultivo básico del maíz. Como primer punto tenemos la morfología. La morfología estudia básicamente los órganos que componen el cuerpo de la planta. La morfología del maíz se caracteriza por su altura, por sus abundantes hojas a los laterales, por su sistema radical fibroso. Normalmente, la planta del maíz solo contiene un tallo. Se desarrollan una o dos yemas laterales en alguna axila de la hoja, en la mitad superior de la planta, que con el tiempo se desarrolla como mazorca cubierta por hojas que la envuelven. La parte superior de la planta termina en una inflorescencia masculina o panoja. Esta tiene una espiga central prominente y varias ramificaciones laterales con flores masculinas. Después tenemos el ciclo de vida del maíz. El ciclo de vida de una planta de maíz tiene una duración aproximada de 120 a 150 días. Durante este periodo de tiempo, el grano de maíz se convertirá en una planta madura, producirá flores y se fertilizará. A continuación, desarrollará nuevos granos de maíz o semillas para que se vuelva a repetir el ciclo de producción. Los requisitos de clima de la planta del maíz: requiere una temperatura de 25 a 30 grados centígrados para que se pueda desarrollar lo máximo posible. Requiere de bastante incidencia solar y en aquellos climas húmedos su rendimiento es más bajo. El maíz llega a soportar temperaturas mínimas de hasta 8 grados centígrados y a partir de los 30 grados centígrados pueden aparecer problemas serios debido a la mala absorción de nutrientes. Para la fructificación de la planta se requieren temperaturas de 20 a 32 grados centígrados. Para que produzca la germinación en la semilla, la temperatura debe situarse entre los 15 a 20 grados centígrados para que pueda nacer. Los requisitos del suelo. El maíz se adapta muy bien a todos los tipos del suelo, pero los suelos entre 6 y 7 de pH son los en los que mejor se adaptan, ya que es un pH neutro. También se requiere de suelos profundos, ricos en materia orgánica, con una buena circulación de drenaje para no producir encharques que originen la asfixia radicular. Para el maíz existen diferentes tipos de sistemas de cultivo. Uno de los más comunes es la siembra manual, que consiste en hacer un hoyo con una estaca, colocar la semilla, después taparla con un poco de tierra. Antes de eso, el suelo tiene que estar preparado, tiene que estar húmedo para que la estaca pueda entrar fácilmente y también para que el maíz tenga un poco de humedad para poder germinar bien. Se deben enterrar aproximadamente 5 centímetros y 25 centímetros aproximadamente de largo para que cuente con el suficiente espacio para crecer. Entre surco y surco la separación debe ser aproximadamente de 1 metro para que también puedan desarrollarse bien las hojas y pueda ser fácil el tractor para cultivar o para las diferentes actividades que se le tiene que hacer al cultivo del maíz. Bueno, a mí me toca hablar del frijol, su clasificación morfológica. De raíz fibrosa, versicolocada, fibrosa de diferentes tamaños, de tallo trepador con 20 a 30 nudos, a arbustivo con 15 a 12 nudos, entre nudos largos de 10 a 20 centímetros o cortos de 2 a 5 centímetros. El tallo puede ser identificado como el eje central de la planta, el cual está formado por sucesión de nudos y entrenudos. Se origina de meristema aplicado del embrión de la semilla. Una rama de sus primeros estados de desarrollo se le puede distinguir porque los estípulos de la primera hoja trifoliada de esa rama cubren casi totalmente dicha estructura. El ciclo de vida del frijol. El ciclo biológico de la planta del frijol se divide en dos fases sucesivas, a la fase vegetativa y a la fase reproductiva. La fase vegetativa se inicia cuando se le brinda a la semilla las condiciones para iniciar una germinación y termina cuando aparecen los primeros botones florales a los primeros racimos. En esta fase se desarrolla la estructura vegetativa necesaria para iniciar la actividad reproductiva de la planta. La fase reproductiva, por su parte, está comprendida entre la aparición de los primeros
botones florales o racimos y la madurez de cosecha. El requisitos de clima. La temperatura óptima para su desarrollo es de 18 a 24 grados centígrados. Requiere una precipitación media anual de 700 a 1300. La semilla permite que se siembre tanto en suelo bien preparados como en suelos con mínima labranza. El requisito del suelo. El frijol requiere que el suelo de suelos profundos y fértiles con buenas propiedades físicas, de textura franco-limosa, aunque también con texturas franco-arcillosa. Crece bien en suelos con pH entre 5 y 6,5 de topografía plana y anulada con buen drenaje. Y por último, sistemas de cultivo de frijol. La siembra de frijol el monocultivo se realiza a mano o con máquina sembradora, enterrando la semilla a una profundidad de 2 a 4 centímetros. Se recomienda antes de sembrar estar seguro de que el suelo tenga suficiente humedad para garantizar una germinación uniforme. La siembra en revelo es de mucha importancia porque se aprovecha el área y la fertilización residual del maíz para la siembra de frijol, y además esta condición permite que las barreras de cañas de maíz dobladas impidan la movilidad de plagas en el cultivo de frijol. Bueno, a mí me tocó el arroz. La clasificación morfológica del arroz es una gramínea anual. Estos tienen tallos redondos y huecos compuestos por nudos y entrenudos. También tiene hojas de lámina plana. Tiene un tallo por la vaina y su inflorescencia es una panícula. Su tamaño de la planta varía entre los 0.4 milímetros y hasta más de 7.0 metros flotantes. El ciclo de la vida del arroz. Este cultivo de arroz puede ser dividido en 3 grandes fases. Una de ellas es la vegetativa, reproductiva y de maduración. A su vez, esta fase de crecimiento pueden ser divididas en etapas fenológicas. Estas determinan el estado del desarrollo de cultivo. Su ciclo biológico del arroz es de siembra hasta la cosecha. Esta varía desde 95 días hasta casi 250 días y sus variedades muy tardías. La variedad de maduración media pueden cosecharse entre 120 o 150 días después de la siembra. El requisito de climas. Su temperatura crítica para la planta de arroz está por debajo de los 20 grados y por encima de los 30 grados y varían según el estado de desarrollo de la planta. Su requisito del suelo suele ser cultivado en suelos de textura fina y media, propias del proceso de sedimentación en las amplias llanuras e inundadas y también en deltas de los ríos. Estos suelos cuentan con una textura fina de dificultad a las labores, pero son más fértiles a tener mayor contenido de arcilla, materia orgánica y suministros para nutrientes. El sistema de cultivo de arroz. El arroz se puede sembrar directamente utilizando semilla seca, semilla por germinado, o bien se puede sembrar en semilleros para trasplantar más tarde al lote de las plántulas. Este sistema intensivo permite aumentar la productividad del cultivo en el arroz y así reducir a la vez la cantidad de insumos que toma parte en él, como el agua, las semillas o los fertilizantes, realizando cambios en el manejo de las plantas, como puede ser el suelo, el agua y los nutrientes. El trigo. En la clasificación morfológica del trigo, las raíces son fasciculadas y suelen llegar a medir más de 1 metro, aunque en torno al 50% de las raíces se encuentran en los primeros 25 centímetros. Es un tallo recto y cilíndrico de tipo herbáceo, poco ramificado y hueco. Generalmente posee 6 nudos y su longitud se encuentra entre 60 y 120 centímetros. El ciclo de vida del trigo es vegetativo.
y se distinguen por 3 periodos. Periodo vegetativo, que compone desde la siembra hasta el comienzo del encañado. El periodo de reproducción, desde el encañado hasta la terminación de la espiga. Y el periodo de maduración, desde el final del espigado hasta el momento que es la cosecha. Este tiempo se toma desde 5 a 6 meses tras la siembra. Sus requisitos en clima no debe ser demasiado frío y ni demasiado caluroso. O sea, la temperatura ideal de crecimiento es de 10 a 24 grados centígrados. Y el trigo requiere suelos profundos para el buen desarrollo de su sistema radicular. Se recomienda que las tierras dispongan de un buen drenaje. En sistemas de cultivo de trigo, la siembra convencional se remueve la capa superior antes de la siembra y ayuda a airear el suelo, incorporar lo que es el estiércol o fertilizantes y preparar la tierra para las futuras raíces de las plántulas. La siembra en camas se siembra del trigo en camas con y sin microcuencas. Ha sido ideado para una captación efectiva del agua de lluvia. Esto permite la mayor disponibilidad de humedad del suelo, ayudando a incrementar el rendimiento de este cereal. Bueno, en conclusión, como demuestra la investigación, es de suma importancia el manejo y cuidado de los cultivos, su preparación antes y después de la siembra, como preparación de suelos, las épocas en las que es recomendable sembrar cada cultivo, sus riesgos ya sean climáticos o fitopatológicos, control de plagas y modos de fertilización. Todos estos son muchos de los puntos que se toman en cuenta para una cosecha eficiente y de primera calidad.